Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Hoy damos inicio a nuestra primera web conferencia de nuestro curso Sistema Nacional e Internacional del Deporte. Eh, Vamos a hacer como un recorrido de la estructura mm, de la norma que rige el Comité Olímpico Internacional y esos detalles que nos permitan tener una idea eh, sobre cómo funciona y quiénes son los que componen el sistema olímpico internacional o el Comité Olímpico Internacional. Cabe resaltar acá que podemos decir que ese sistema que llamamos del COI es un homólogo de nuestro sistema nacional del deporte. Por eso nuestra estructura del curso abordamos el sistema internacional, retomamos el sistema nacional del deporte y después nos centramos un poco en esos países de alto desempeño deportivo para ir teniendo un criterio de cómo una estructura sistémica del deporte, en este caso la internacional, es importante. No pueden haber elementos desarticulados en el sistema porque no funciona como tal. Entonces vamos a entrar un poco en materia eh, y a medida que vayamos avanzando y van llegando a nuestro curso, pues entonces si hay preguntas, pues las vamos abordando. Voy a compartir pantalla en este momento. Montar mi pantalla. Ya ahí debo tener mi pantalla compartida. Listo. Como les decía, esta es nuestra primera web conferencia que tiene que ver con todo el Comité Olímpico Internacional o el Sistema Internacional del Deporte. Eh, Les aclaraba que somos un sistema, Colombia es un sistema deportivo anclado al sistema internacional del deporte, como muchos países en el mundo. Si no hay este anclaje, no podríamos ir a Juegos Olímpicos o a campeonatos mundiales en nuestras disciplinas eh, internas. La estructura del sistema internacional del deporte es una estructura asociativa en el contexto internacional y está compuesto por el Comité Olímpico Internacional, que es como la máxima jerarquía del deporte en el mundo. Están los comités olímpicos nacionales, en este caso tendríamos el COP, Comité Olímpico Colombiano, ¿sí? Y el Comité Paralímpico Colombiano. Tenemos las federaciones deportivas internacionales. Estas federaciones deportivas internacionales tienen los socios, eh, que son las federaciones nacionales de cada deporte y que estén reconocidas obviamente por las federaciones internacionales y por el Comité Olímpico Internacional. Hay otras organizaciones asociativas al COI de apoyo a la misionalidad. Hay unas federaciones deportivas continentales porque se hace una estructura jerárquica donde delegan funciones administrativas y de desarrollo deportivo y del pensamiento olímpico, de los principios olímpicos. Entonces estas federaciones deportivas continentales agrupan los continentes y tienen de alguna forma representatividad en el Comité Olímpico Internacional. Y otras organizaciones privadas que ayudan con el desarrollo de los mismos Juegos Olímpicos, con el desarrollo del olimpismo, con el desarrollo del deporte, con el desarrollo de la ciencia, la investigación. Entonces digamos que esta es parte de la estructura sin ir al detalle, que era lo que ustedes en el trabajo tenían que eh, desarrollar de alguna forma en un cuadro eh, de doble entrada. ¿Qué podemos decir acá?
El COI, Comité Olímpico Internacional, fue fundado el 23 de junio de 1894 por el barón de Pierre de Coubertin, y nosotros en nuestra historia del deporte tocamos el nombre de Pierre Coubertin, que fue el que trajo los nuevos Juegos Olímpicos. Le dio el impulso a esos nuevos Olímpicos después de toda la historia de la antigüedad, de cómo las culturas desarrollaban de alguna forma el cuerpo, desarrollaban la integración social, y Pierre lo retoma y trae nuevamente los juegos modernos. El COI es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? No es del gobierno y ojo, no tiene su objetivo final, no tiene lucrarse, o sea, hacer dinero o crear una riqueza. Esta es una, como su nombre lo dice, sin ánimo de lucro, pero también es sin ánimo de pérdida, porque es bien interesante que a veces nos confundimos que es que esta es una organización sin ánimo de lucro, pero también es sin ánimo de pérdida, y entonces nosotros tenemos que equilibrar los dos conceptos. Es una organización de derecho privado, quiere decir que se regula por el derecho entre personas, ¿sí? En acuerdo de personas, y no se regula por las normas de un Estado. Obviamente, como organización internacional, debe respetar los desarrollos legales y los movimientos deportivos y el sistemas deportivos de cada país, ¿sí? Pero es independiente y lo regula, deberá tener regulaciones de orden privado y de derecho internacional, también para poder funcionar. El COI es el creador del movimiento olímpico, y el movimiento olímpico es toda una serie de principios que invitan a los países que son asociados a participar en los Juegos Olímpicos. El COI es propietario de los símbolos olímpicos, como la bandera, el lema, el himno y los Juegos Olímpicos como tal. O sea, ellos son, digamos, si nos vamos en la línea legal, tienen un monopolio, porque no puede haber otra organización o no hay otra organización que desarrolle los Juegos Olímpicos y que pueda usar en un momento dado esos símbolos, porque tendría una situación de orden legal. Entonces ahí hay un monopolio, y un monopolio, digamos, que sirve a ese principio de la universalidad del desarrollo del deporte en el mundo. Su responsabilidad fundamental del COI es organizar los Juegos Olímpicos de invierno y verano. Eso es, digamos que todo el mundo, toda esa estructura que les mencionaba antes, trabaja para ese propósito, y no trabaja un año antes ni 6 meses antes de los Juegos, de cada 4 años de los Juegos Olímpicos, sino trabaja todo el tiempo en función de los Juegos, porque todo el tiempo, esto es muy dinámico, todo el tiempo hay actividades, nuevas marcas, nuevos desarrollos tecnológicos, hay que hacer negociaciones, hay que hacer imagen, hay que hacer plan educativo, todo ese tipo de cosas se dedica todo el tiempo los funcionarios del Comité Olímpico Internacional. Nos preguntaríamos también quiénes pueden pertenecer al movimiento olímpico, y podríamos decir, pueden pertenecer las federaciones internacionales de los deportes que participan en el programa olímpico. Pueden pertenecer a ese Comité Olímpico Internacional y a ese Sistema Internacional del Deporte los comités olímpicos nacionales, los COM. Aquí en Colombia nosotros tenemos un Comité Olímpico Nacional que se encarga del desarrollo de las fases o de los torneos de orden mundial, ¿sí? Que son regentados por el Comité Olímpico Internacional. Entonces aquí están los comités olímpicos nacionales. Y deben estar articulados con el Comité Olímpico Colombiano, en este caso con el COI, con el COP. Pueden participar los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, los COJO. Los comités organizadores, los COJO son los comités organizadores de los Juegos Olímpicos. Entonces en cada país, en cada ciudad donde se hacen esos juegos, hay un comité que ayuda al desarrollo y a la organización de estos juegos. También pueden participar los atletas,
los árbitros, las asociaciones y los clubes. Todas esas organizaciones que trabajan en pro del deporte y tienen imbuido la naturaleza de los principios olímpicos pueden participar en el movimiento olímpico, son parte del Comité Olímpico, siempre y cuando el Comité Olímpico los acepte, porque hay unos requisitos. Pueden participar las organizaciones e instituciones reconocidas por el COI, como les decía, pero esos principios y esos requisitos están ¿en dónde? Entonces, aquí es donde venía otra pregunta del trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál es la ley o la norma que rige el sistema internacional del deporte? Y no es otra cosa que aquí lo tenemos al lado izquierdo de la diapositiva. Dice, pertenecen las organizaciones deportivas y personas que acepten seguir las directrices de la Carta Olímpica y reconocen la autoridad del Comité Olímpico. Quiere decir, en otras palabras, que la norma que rige el sistema nacional e internacional, el sistema internacional del deporte, en este caso, es la Carta Olímpica. Si lo hiciéramos como un homólogo, ¿cuál sería la norma en nuestro sistema nacional? La Ley 181 del 18 de enero de 1995. Para este caso, entonces, la norma que rige todo el movimiento olímpico, todo el hacer del Comité Olímpico Internacional, todas las federaciones, los comités organizadores, los comités de desarrollo, los atletas, todos los vinculados a este movimiento olímpico deben regirse por la Carta Olímpica. Entonces la Carta es la norma de normas, la Carta Olímpica, para el sistema internacional del deporte. Veamos pues, la Carta Olímpica, tuvo una primera edición en 1908, la Carta Internacional de la Olimpiada. Ya vimos que Pierre de Coubertin es el que impulsa todo este movimiento olímpico y para 1978 recibió el nombre de Carta Olímpica. No es otra cosa esa Carta Olímpica que la codificación de los principios fundamentales del olimpismo, de las normas, de los textos de aplicación adaptadas por el COI. Recuerde que cada 4 años, cuando se hace un desarrollo deportivo o unos Juegos Olímpicos, aparecen nuevas marcas, hay que homologarlas, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas reglamentaciones. La tecnología ha hecho que el deportista supere los récords, entonces ellos tienen que empezar a trabajar y a escribir nuevas reglamentaciones. Esa Carta Olímpica rige toda la organización en su accionar, en su funcionamiento y en lo que llamamos movimiento olímpico. Uno cuando va aquí en Colombia, al Comité Olímpico Colombiano, hablan de eso, de un movimiento olímpico, de un olimpismo, y todo el tiempo la responsabilidad es estar trabajando en función de los siguientes Juegos Olímpicos. Esa Carta Olímpica fija las condiciones de la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno y verano, como lo decíamos. Digamos que aquí, en esa organización se hace una negociación de la conveniencia social, política, geográfica, técnica, humana, sobre dónde hacer los Juegos Olímpicos cada 4 años y dónde hacer todo lo que llamamos el ciclo olímpico. Entonces, a partir de aquí, de este concepto de la Carta Olímpica, suceden todos estos elementos que vengo mencionando. El Comité Olímpico Internacional tiene una estructura administrativa. Hay un órgano ejecutivo como tal, está el presidente, 4 vicepresidentes y 10 miembros adicionales, y tiene un total de 145 miembros. Su funcionamiento es en Lausana, Suiza, y tiene unos departamentos como estructurales que apoyan ese movimiento olímpico, como la cooperación internacional. Aquí el Comité Olímpico coayuda a las naciones asociadas o afiliadas a desarrollos deportivos, a desarrollos académicos, a la migración
o visitas de deportistas, está siempre en función esta unidad estructural. Ayuda, también tiene una estructura de la coordinación de los Juegos Olímpicos, lo que le decía. Antes de los siguientes dos versiones de Juegos Olímpicos, ahí esta unidad de trabajo está buscando cómo hacer los siguientes. Tiene que ir, inspeccionar, mirar obras. Cada uno de nosotros en nuestro desempeño profesional o por inquietud sabemos que le dieron los Juegos Olímpicos a tal país. Entonces, eh, esta coordinación verifica durante todo el tiempo prejuegos, ¿sí? Y durante y después verifica las condiciones eh, sociales, económicas, de movilidad, de la parte técnica, de la parte estructural de los escenarios, y por eso muchos países corren cuando les dan la sede a hacer desarrollos de infraestructura y a mejorar la infraestructura. Eso cuesta a los países y esta unidad estructural de la coordinación de los juegos está muy pendiente. Y también coordina los juegos en todo el orden técnico o reglamentario. Hay otra estructura que son las relaciones con las federaciones internacionales deportivas. Eh, Estas relaciones son fluidas, es decir, que por ejemplo la Federación Internacional de Baloncesto tiene que tener una relación estrecha con la Federación Nacional, en este caso de Colombia de Baloncesto, mirando cómo impulsar el deporte, mantenerlo vivo, mantener una adecuada comunicación, mantener una adecuada formación para todos los que son de la cadena del baloncesto en este caso, y la Federación Nacional nuestra tendría que hacer lo mismo hacia abajo, es decir, hacia las ligas y hacia los clubes deportivos para poder estar en sintonía con los preceptos y los principios del Comité Olímpico Internacional y de los siguientes juegos de orden orbital. Hay una estructura importantísima que son las finanzas. Recuerdo que yo les decía que es una organización sin ánimo de lucro, pero tiene que tener una estabilidad financiera para poder trabajar en todo el movimiento olímpico. Aquí se hace toda la distribución económica y las negociaciones pertinentes para los Juegos Olímpicos y todo el ciclo olímpico. Tiene una unidad estructural de marketing, de marca, de análisis del mercado, para efectos de que el movimiento no pierda vigencia, que el movimiento olímpico esté a la vanguardia de toda la tendencia y el deporte mundial. Obviamente tiene una estructura de orden legal porque aquí el Comité Olímpico Internacional recibe quejas de orden internacional, incluso consultas, es consultivo, consultas de los asociados de las federaciones internacionales y de los comités olímpicos nacionales. Entonces, hay un trabajo fuertísimo de orden legal a nivel deportivo. Tiene una estructura también importante de orden de tecnología. Recuerde que la tecnología está al servicio de la humanidad y del deporte y está rompiendo marcas, rompiendo cada día paradigmas. Entonces tiene una unidad de tecnología que de alguna forma recomienda las nuevas mediciones, está pendiente de los nuevos adelantos en el vestuario, está pendiente en los nuevos aleaciones de material para los récords deportivos. Y ahí muy seguramente estarán pendientes de las homologaciones de una y otro desarrollo tecnológico al servicio del deporte. Hay otra unidad de control y coordinación de operaciones, es como la logística de todos los juegos, están muy atentos al desarrollo de los mismos juegos como tal. Hay una unidad estructural también de comunicaciones, es muy fuerte el ejercicio de comunicación
que tiene el Comité Olímpico a nivel del mundo, a nivel del mundo. eh, entonces se trabaja muy fuertemente en la parte de comunicación y de imagen. Y hay otra área estructural que son la parte médica. Hay consultas constantes de desarrollo médico-deportólogo, hay capacitación todo el tiempo, envían a los países eh, formación y profesionales para hacer desarrollos de todo lo que tiene que ver con el deporte a nivel internacional y nacional. Vamos que de alguna forma quise mostrar acá cómo es la estructura, cómo son algunos elementos. Se nos quedan otros por fuera, pero digamos que estos son de los más relevantes. Les traje esta diapositiva para compartirla. Este es como las personas y los países que están regentando, dirigiendo el Comité Olímpico Internacional. Tenemos el presidente Thomas Bach, que es alemán. Los vicepresidentes son de Australia, Turquía, España, China. El director general, que es de Bélgica, Ucrania, Estados Unidos, Irlanda, Guatemala. Tenemos miembros ejecutivos Suiza, Singapur, Suecia, Estados Unidos y República China. Si se dan cuenta, aquí hay algo que uno podría preguntarse, y no hay nadie de Sudamérica, de nuestros países que son importantes en el desarrollo deportivo. Es importante señalar que llegar a estos cargos es un tanto de formación profesional, pero también es un tanto del ejercicio diplomático del deporte. Entonces, y también de los resultados que se tengan. Nosotros en el plan decenal pasado, 2009-2019, queríamos ser reconocidos como potencia continental y digamos que el deporte de altos logros nos dio un reconocimiento en Latinoamérica importante, pero aún no somos tan reconocidos en el contexto del mundo, salvo pues los deportistas que ya conocemos que son un referente, pero no nos da para estar en esta unidad administrativa importante del mundo del deporte. Entonces, la invitación es a mirar los nuevos profesionales, buscarse cómo poder estar como país, ahora con ministerio, poder estar en el desarrollo del deporte de la órbita mundial. Quizá también otro elemento es que la estructura como tal, nosotros veníamos de ser una unidad administrativa deportiva con deportes para la juventud y el deporte, pasamos a ser una unidad administrativa como antes de ministerio, que ahora somos ministerio. Entonces, eso también retarda mucho la importancia en el contexto mundial. Eh, el Comité Olímpico Internacional tiene varias comisiones. Entre esas tenemos la Comisión de Atletas, la Comisión de Cultura y Educación Olímpica, los Juegos Olímpicos, la Comisión de Ética Deportiva, la Comisión de Finanzas, que es estructural para los Juegos, las relaciones internacionales, el área jurídica y de marketing, deporte y medio ambiente es un indicador fuerte que tienen ahora las organizaciones de todo nivel, pero también la deportiva. Miden el impacto de los juegos en el impacto ambiental, miden el impacto de las actividades deportivas al ambiente. Tenemos deporte y todas las leyes, toda esa estructura que tienen de reglamentación al interior de cada país, las tienen que hilvanar de alguna forma con el orden internacional, porque recuerde que somos un sistema. Tenemos comisiones de deporte para todos. Había una organización que regentaba alguna vez un director de Coldeportes Nacional, se llamaba Tafisa, Deporte para Todos, y se hacía en Colombia. Creo que era el señor Azuero que dirigía ese Deporte para Todos. Tenemos unas comisiones de medicina, tenemos comisiones de selecciones deportivas, tenemos comisiones de estudio de los Juegos Olímpicos, tenemos
la filatelia y numismática, tenemos comisiones de programación olímpica, solidaridad olímpica, que es lo que estos últimos meses ha impulsado mucho el Comité Olímpico Colombiano. Tenemos prensa, radio, TV y derechos de Internet y mujer y deporte. Ese tema de mujer y deporte debe ser inclusivo, es algo que se ha recomendado para nuestra ley 181 y ya se trabaja a nivel internacional. Voy a dejar de compartir un momento para mirar si tenemos algunas preguntas que pueda ir desarrollando con ustedes. Si hay preguntas, detener el compartido un momento y aquí que tenemos. Dice acá que cambios se presentan aplicados en esta estructura administrativa. Ejemplo, como la carta de la UNESCO. A ver, si le entiendo la pregunta, John, eh, todo el movimiento, incluso el movimiento del sistema nuestro, nacional e internacional, debe estar muy sintonizado con lo que se acuerda en Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio. Todo se trabaja a la par, todo es el movimiento lo absorbe, porque recuerde que el deporte no es simplemente el hecho físico del hacer deportivo, sino es un movimiento de orden social, de orden universal, que es vinculante para todos. Entonces, esos principios de la Carta de Educación Física, los principios, los objetivos del milenio, todos estos deben ser, no deben ser, son trabajados por estas organizaciones de orden internacional. Está el respeto a la mujer. Veíamos, por ejemplo, deporte y género, donde todos los principios de la UNESCO están trabajando en esa prioridad del respeto a la mujer, del reconocimiento a la mujer, y ahí se trabaja el, desde el Comité Olímpico Internacional. Continuamos un poquito más adelante, seguimos compartiendo. Entonces, vemos que la estructura es bien robusta. Traté de traerles como las, la- los- las unidades de trabajo, las comisiones que son más representativas. Hablemos un poquito de las federaciones deportivas internacionales. Estas tienen la gran responsabilidad de gestionar el deporte en el contexto mundial. Gestionan su disciplina durante los Juegos Olímpicos. Es decir, esto, que la responsabilidad de estas federaciones es unirse con todos los países y todas las federaciones de cada país y mirar cómo avanzar en su deporte, mirar cómo a las nuevas tendencias, las nuevas récords deportivos se dan y en ese marco de los juegos generar cambios y propuestas al sector deportivo del contexto mundial y del contexto nacional. Supervisa todos los desarrollos de los atletas, todo el deporte en los diferentes niveles que se tengan, garantiza la organización periódica de competencias, digamos que ellos hacen cronogramas prejuegos olímpicos que son los que permiten tener los récords en tiempo y marca y en resultados para ir a Juegos Olímpicos. Vela por la integridad del deporte en el contexto internacional. eh, Trabaja muy de la mano, ¿sí?, con organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el Comité Olímpico Colombiano de cada país y en el contexto internacional. Y las federaciones nacionales deben estar en completa sintonía y comunicación con estas federaciones internacionales. Eh, si una federación nuestra nacional no está dentro de esos preceptos, no está dentro del movimiento olímpico,
o más aún, no está el Comité Olímpico de cada país, no podríamos nosotros participar en ningún evento que se programe en el deporte de orden nacional, de orden internacional, porque todo está regentado por el movimiento olímpico y por el Comité Olímpico Internacional. Tenemos algunas asociaciones o federaciones internacionales de los Juegos de Verano. La SOIF tiene 28 agrupaciones, 28 socios, por decirlo así. De los Juegos de Invierno, IOF 7, la Asociación de Federaciones Internacionales reconocidas por el COI, 30. Entonces, esa es la estructura y las características más relevantes de lo que hacen las federaciones internacionales en este caso. Las federaciones deportivas internacionales que conocemos, está la FIFA, con 204 federaciones nacionales afiliadas a mundiales del fútbol. La IAF, que es fuerte, con 211 federaciones nacionales afiliadas a mundiales del atletismo. La FIBA, con 212 federaciones nacionales afiliadas a mundiales de baloncesto. Curling, que son unos deportes que se están dando con mucha fuerza, 45 federaciones nacionales afiliadas. El netball, 38 federaciones nacionales afiliadas, y el bobsleigh con 60 federaciones internacionales. Este es un movimiento muy fuerte con todos estos afiliados. Vamos a ver un poquito qué son esos, el curling, netball y bowling. El curling es hispano, como curling, es un deporte de precisión y de equipo, con alguna similitud a los bolos en inglés. Se practica en una pista de hielo. Dos equipos de 4 participantes compiten entre sí, deslizando 8 piedras de granito de 20 kilogramos cada una, un corredor de hielo de 4.5 metros de longitud y 4,75 metros de ancho. Ese es el curling, que está tomando mucha fuerza desde el movimiento olímpico internacional. El netball es muy parecido al baloncesto, se da mucho en Argentina. Tiene una estructura de juego muy similar, al baloncesto, tiene una canasta, por decirlo así. Juegan en un campo de 30 por 15 metros dividido en 3 partes iguales, con 2 canastas colgadas en unos postes externos. También es un movimiento muy fuerte. Y el bobsleigh es un deporte olímpico de invierno que se hace en trineo ligero y en trineo simple y sencillo, y representa las modalidades de este deporte de trineo. Entonces, digamos que esas son esas nuevas federaciones que están asociadas, que les comentaba. Los comités olímpicos nacionales propagan el principio fundamental del olimpismo en el ámbito nacional. Digamos, esos son los Comités Olímpicos Nacionales. Dentro de su estructura deportiva, tenemos en cada región, por decirlo así, por ejemplo, el PASO es un comité olímpico nacional que es para América. Hay uno para Europa, la EOC, la OCA Asia, la NOC Oceanía, y la NO para África. Entonces, ellos se encargan de difundir y de mantener ese principio del olimpismo, esos valores del olimpismo que están en la Carta Olímpica, que es la norma que rige todo el movimiento olímpico. Veamos aquí algunas organizaciones del movimiento olímpico. Una de esas es el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo. Esta fue creada en 1983. Se encarga de todas esas decisiones que afectan resultados en el contexto olímpico, de orden también contractual, de orden de avances y de nuevas implementaciones a este nivel, que afectan todo el accionar deportivo. Ya vuelvo a la pregunta.
Por otro lado, tenemos otra organización fuerte que nosotros mencionamos mucho, es el Comité Paralímpico Internacional. Nosotros en Colombia tenemos el CPC, Comité Paralímpico Nacional, ¿sí? Representa a los deportistas de las organizaciones deportivas de discapacitados, eh, organiza, supervisa y coordina los Juegos Paralímpicos. Es una organización internacional sin ánimo de lucro. Recuerde que nosotros, cuando hacemos Juegos Olímpicos, de alguna forma, simultánea, no simultáneamente, le dan continuidad a los Juegos Paralímpicos y se hacen en el mismo país y con las mismas instalaciones. Entonces es un movimiento muy fuerte y en Colombia nosotros tenemos Comité Olímpico Colombiano y Comité Paralímpico Colombiano. Algunos eh, versados en la materia están pensándose que debería solo existir un Comité Olímpico Colombiano que absorba de alguna forma el Comité Paralímpico Colombiano, porque es una sola entidad que debe estar adscrita al movimiento internacional o al Comité Olímpico. Tenemos el Comité Internacional para el Juego Limpio. Trabaja mucho en el trasfondo social, cultural, se trabaja mucho con esta organización creada en 1963 para promover el juego limpio en cada una de las justas deportivas, ya sean de orden, de élite o incluso amateurs. Entonces, eso debe permear a todas las organizaciones de actividades deportivas que hagamos. Tenemos la Asociación Mundial de Deportistas Olímpicos, fundada en 1994, representa a los deportistas olímpicos. Son más de 100.000 deportistas que están vinculados a ese movimiento olímpico, de esa asociación. Y aquí es de alguna forma que se les garantiza la información, los avances, se les vincula a los cursos, a los campamentos, a todo ese tipo de cosas que hace este tipo de asociaciones de deportistas olímpicos. Y tenemos una que es bien importante, que para los Juegos Olímpicos, los Juegos del ciclo olímpico es importante, es la Agencia Mundial de Antidopaje, creada en 1999, la misión de WADA en promover y coordinar la lucha contra las sustancias que de alguna forma coayudan al desarrollo deportivo a obtener un resultado deportivo no en sana justa o igualdad. Entonces, estas organizaciones son de orden mundial. Voy a mirar la pregunta, si me permiten. Me pregunto. Yo les hacía el análisis de que, bueno, cuando vamos a llegar nosotros a tener un asiento como país en una organización tan fuerte. Esto tiene que ver, yo hilvanaba un poquito, tiene que ver mucho con las relaciones de orden internacional que tenga el país. Ese es un elemento importante. Les hacía también el histórico. Nosotros estamos nuevos en haberle dado importancia eh, en la estructura del Estado al deporte. Nosotros venimos de ser Coldeportes, a ser departamento administrativo, ¿sí? Y a ser ministerio hasta hace un año, estamos en ese proceso. Y digamos que en el contexto mundial eso es significativo. Al tener el logro, ese espacio decisional del deporte que fortalezca al interior toda la estructura de nuestro sistema nacional del deporte, todos los deportistas y los logros, pues muy seguramente la diplomacia deportiva, el ministro en este caso, acompañado con el presidente de la República, buscarán tener una curul a ese nivel de la organización del Comité Olímpico Internacional. No es fácil porque aparte de esa estructura que les acabo de mencionar, tenemos que ser muy fuertes como desarrollo de país, tenemos que ser muy fuertes como desarrollo
de logros deportivos, tenemos que ser muy fuertes en investigación deportiva. Y mire que aquí me das pie para mirar que si nosotros revisáramos un poco la política pública del deporte nuestra, se está fortaleciendo una línea de investigación. Y si nosotros hacemos grandes desarrollos de investigación a todo nivel, en el municipio, en el departamento, en la nación, apoyados por el ministerio, muy seguramente vamos a tener un cambio de imagen y de conducta en el deporte y en el contexto mundial. Todavía nosotros tenemos que avanzar mucho en la estructura deportiva. Nosotros vemos países muy altamente desarrollados con un deporte para todos, un deporte inclusivo, un deporte de salud, un deporte de élite que se mantienen en la medalla, en la medallería continental, mundial, y todavía nos falta a nosotros. Nosotros todavía seguimos arañando, por decirlo así, si vale el término y que no me regañen algunos directivos, arañando algunas medallas. Por ejemplo, en el contexto departamental, cuando uno juega nacionales, se encuentra departamentos que van a estos juegos y nunca tienen grandes desarrollos y tienen deportistas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con el Sistema Nacional del Deporte? ¿Qué está pasando con el Movimiento Deportivo Nacional? ¿Qué está haciendo el Comité Olímpico Colombiano? ¿Qué están haciendo las ligas? ¿Qué están haciendo las federaciones? Y eso debe estar articulado como sistema con las federaciones internacionales, una comunicación fluida, unos logros deportivos importantes. Entonces, de ahí depende mucho que tengamos la posibilidad de llegar a esos cargos. Voy a continuar. Aquí les estaba mostrando de esas organizaciones que como son del común, del todo el tiempo que podemos estar hablando, y les recomiendo aquí que en la mayoría de posibilidades que puedan, acérquense a las estructuras deportivas de nuestro país, o sea, acérquense a Coldeportes Nacional, ahora Ministerio, acérquense al Comité Olímpico Colombiano, acérquense al Comité Paralímpico Colombiano para mirar qué son las cosas novedosas que se dan, o por lo menos consúltenla por la página, qué son las tareas, qué son las nuevas propuestas que están haciendo estas organizaciones, y ahí podemos entender un poquito más la dimensión de lo que vamos a hacer como gerentes o futuros gerentes del deporte en Colombia. La Agencia Mundial de Antidopaje en Francia, eh, después se desarrolla y la conocemos como WADA, es una fundación independiente creada por la iniciativa colectiva y apoyada por el COI. ¿Por qué es independiente? Porque de los resultados y los análisis que haga esta organización depende mucho el reconocimiento de logros deportivos, y eso implica mucho para un país. Por eso tiene que ser independiente, debe ser ajena a esa estructura, no está dentro de la estructura que les mostraba del Comité Olímpico, digamos que es un brazo paralelo de gran importancia en los Juegos, y debe ser independiente para tomar sus propias decisiones y que no los presione. Sobre esto en Colombia se venía trabajando de hacer un laboratorio de análisis de antidopaje, ahí en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, pero con todo esto de la pandemia, pues ha estado retrasado para que esta organización le dé el aval que pueda hacer ese tipo de análisis de, de doping. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí, por eso es costoso, se toma la muestra y se manda a los laboratorios que tienen ese aval, y pueden tardar un buen tiempo. Recuerden lo que le pasó a algunos deportistas nuestros que se vieron inmersos en, eh, en escándalos de dopaje, les hicieron la prueba y casi años después les reconocieron que no tenían dopaje. Entonces es importante que nosotros, por ejemplo, ahí empecemos a avanzar en la ciencia y en laboratorios y en investigación para que nos vean de otra forma, y digamos que eso se está trabajando paralelamente. Esta fundación fue inaugurada el 10 de noviembre del 99 en Lausana, Suiza, para la lucha contra el dopaje.
hay un listado grande de las sustancias prohibidas, por decirlo así. Cuando ustedes quieran, tienen que en su buscador mira qué sustancias están prohibidas, y me imagino que también ahí tendrán unas sustancias que están permitidas. En el 2001 la AMA votó el traslado a su cuartel general en Montreal, Canadá, al año siguiente. Las actividades claves de esta agencia incluye la investigación científica, la educación, desarrollo de las capacidades antidopaje, la monitorización con el Código Mundial de Antidopaje. También produce un análisis anual de sustancias y métodos prohibidos con los deportistas no están autorizados a tomar o a utilizar. Ya, aquí me acuerdo ¿se acuerdan de Farad, el tenista, que tuvo un escándalo por dopaje, que le atribuían al consumo de una carne y una sustancia llamada boldanona? Y eso genera mucho daño a la imagen deportiva, no solo del deportista, sino del país de donde es el deportista, de de la federación internacional, y tras de eso también hay un daño económico grande. Entonces, por eso esta organización es determinante para efectos de validar, de homologar resultados deportivos. Aquí tenemos algunas asociaciones vinculadas al movimiento olímpico. Hay uno que es la educación y divulgación del ideal olímpico, ¿sí? Hacen referencia al ser humano como desarrollo físico-motriz, a la conducta socioafectiva, las actividades ético-morales, para que sean desarrolladas no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana. El ideal olímpico es que de alguna forma se pueda apropiar todos esos principios al modus vivendi de los pueblos de todo el mundo, o por lo menos de los que estén vinculados al Comité Olímpico Internacional. Entonces, cuando hablamos del ideal olímpico, es visto desde ese enfoque. Tenemos en medicina deportiva y ciencia del deporte, hacen congresos mundiales del deporte y avances científicos todo el tiempo. Entonces, nosotros podemos también vincularnos, inscribirnos en estas asociaciones por intermedio del Comité Olímpico Colombiano, el CPC, o por Coldeportes. Podríamos consultar cómo podemos vincularnos con estas asociaciones. Tenemos instalaciones y equipamientos deportivos, todo el tiempo están recomendando nuevos desarrollos tecnológicos en infraestructura deportiva, en equipamientos del deporte. Es una revolución, es un mercado grandísimo, que imagínense cualquier cosa que avale el Comité Olímpico Internacional o una federación internacional, obviamente con el aval del Comité Olímpico Internacional sobre un equipamiento en un deporte, pues va a revolucionar el mercado y va a haber una ganancia económica para muchas empresas y organizaciones del deporte. Entonces, miren lo importante, un guiño de una asociación, de un comité olímpico internacional sobre la naturaleza económica de ventas de bienes y servicios en el deporte. En medios de comunicación ofrecerán una gran variedad de actividades como debates, talleres colaborativos, demostraciones deportivas, charlas, motivaciones, celebraciones y cultura. Todo el tiempo están haciendo esto. Lo que pasa es que nosotros somos nos quedamos en las cuatro paredes. Si nosotros fuéramos más inquietos, tendríamos la posibilidad de participar en esta vida del Comité Olímpico o del Sistema Internacional Deportivo. Y tenemos organizaciones multideportivas y de deporte para todos. O sea, este es lo que se está dando ahora con el nuevo propuesta del ministerio, que es el deporte social comunitario. Nos muestran avances y experiencias exitosas en otros países. Ya te contesto, John, termino esta diapositiva.
Esta solidaridad olímpica es una comisión del Comité Olímpico Internacional fundada en el 61, con programas estructurados de ayudas técnicas y financieras, los comités olímpicos nacionales, a las asociaciones continentales para así mantener el ideal olímpico. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros nos acercamos al COT, Comité Olímpico Colombiano, y preguntamos por solidaridad olímpica, continuamente están haciendo capacitaciones, cursos para entrenadores, becas para atletas, viajes de estudios gestionados por las federaciones internacionales y por los CONS o por los comités olímpicos nacionales. Y se pierden muchas veces posibilidades de conocimiento y de capacitación y de cualificación para nosotros los dirigentes deportivos, para los deportistas. Entonces, la invitación a partir de esto es que se acerquen al Comité Olímpico. Allá está el director general del Comité Olímpico, Baltasar Medina, para que nos ayude a encontrar ese desarrollo de la solidaridad olímpica. Incluso hay una cátedra de solidaridad olímpica que está implementando en algunas universidades y en algunas instituciones del deporte. Vamos a ver un poco acá, vamos a ver aquí un poco la pregunta, dejar de compartir, dice acá, este tema del dopaje tiene alto impacto en la imagen y el desarrollo general del deporte en el país. Casos recientes, la cuestionabilidad y sanción hacia Rusia, exactamente. Por eso les decía yo y uso términos que es determinante que nosotros empecemos a involucrarnos un poco en la estructura del deporte, a entender los impactos que tiene cada una de estas organizaciones eh, y cómo nosotros podemos eh, ampliar el desarrollo deportivo del país. Ese sería como un ejercicio de recomendación y de responsabilidad de lo que estamos haciendo. Pero a nosotros nos llegan este tipo de informaciones y el común de nosotros, digamos, allá como se dice en la universidad, en esa Colombia profunda, pues parece que no nos tocara. Pero si el sistema como tal funcionara como debería ser y funcionara articulado con el sistema internacional, pues creo que nosotros teníamos unos grandes desarrollos porque ustedes y yo sabemos la capacidad deportiva que tenemos en Colombia por la misma estructura geográfica de pisos térmicos que tenemos, alturas, nivel del mar, la entrenabilidad, todo eso va a impactar mucho en el desarrollo deportivo nuestro. Nos falta es organizarlo, gerenciarlo y creernos que sí somos capaces de hacerlo, porque encontramos en nuestro medio muchos de nuestros colegas que minimizan lo que uno quiere hacer, los estudios que uno quiere hacer. Algunas veces en charlas de pasillo le dicen, ¿qué está estudiando? No, gestión deportiva, ¿para qué eso? Que cualquiera dirige eso. No cualquiera dirige eso. El mundo está cambiando y esto es solo para las personas que tengan las condiciones y los perfiles más altos para dirigir el deporte en Colombia. Eh, Seguimos, avanzamos compartiendo. Entonces la invitación es a que nos acerquemos a la institucionalidad, Comité Olímpico Colombiano, Comité Olímpico Paralímpico Colombiano, y ahí encontramos este tema de solidaridad olímpica y busquemos a ver si hay becas y cursos que podamos tomar. Algunos los cobran, otros no, porque es de ese principio filosófico del olimpismo que hay que imbuir a toda la ciudadanía, no solo a los deportistas. Por ejemplo, aquí está este enlace que podemos eh, explorar porque normalmente están haciendo y dando becas y certificaciones para buscar el perfeccionamiento en cursos de entrenadores, de dirigencia, de profesores. Entonces, los invito a hacer esa consulta.
También nos preguntamos comúnmente para que un deporte pueda ser incluido en Juegos Olímpicos, ha de cumplir en primer lugar varios requisitos. No es tan fácil que el Comité Olímpico Internacional y todo el movimiento olímpico le digan, el deporte tal va a ser olímpico ahora. Y mucha gente se lo cree, que sí es posible, que solo es mandar una carta y ya no. Eso tiene unos requisitos. Es lo mismo que a nivel nacional. A nivel nacional, el reconocer unos juegos o un nuevo deporte como desarrollo deportivo y que lo tengan en el calendario nacional no es tan fácil porque tiene unas condiciones que las veremos en su momento. Veamos algunas de las condiciones que tiene para involucrar un deporte nuevo en el olimpismo. Uno, debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres. Ya es la primera condición, la práctica, que se haga en 75 países por, por los hombres y 40 países por mujeres. Entonces habría que mirar cómo el nuevo deporte que queremos que llegue a ese nivel tiene esa práctica cotidiana y de desarrollo en esos países. Entonces digamos que ya es una condición bien grande. Segundo, ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 países y 3 continentes para poder formar parte de unos Juegos Olímpicos de invierno. 25 países y 3 continentes. Recuerde que hay federaciones y organizaciones de orden continental que estarían en esa dinámica mirando si es posible hacer tener este requisito. Tercero, cualquier deporte, permítame un momento, cualquier deporte que quiera formar parte de unos Juegos Olímpicos de verano deberá haber adoptado y apliquen la forma correcta del Código Mundial de Antidopaje. O sea, además de la práctica, tiene que adoptar las normas del dopaje, debe estar en continua relación con esta organización y esta organización que es independiente, como les decía, dirá, ese país puede ser parte y ese deporte puede ser parte del movimiento olímpico. O sea, mire, otro filtro más fuerte. 4. Para que un deporte sea admitido en el programa de unos Juegos Olímpicos, deberá ser aceptado al menos 7 años de que comiencen los Juegos Olímpicos. O sea, no es de hoy para mañana. Tiene 7 años antes, casi 2 Olimpiadas, para que lo puedan involucrar en unos Juegos Olímpicos como deporte nuevo. Y obviamente estar bajo la tutela de la Carta Olímpica, que es la norma que guía todo el hacer deportivo internacional. Y mire esta otra, ya le contesto a John. El Comité Olímpico Internacional, o el COI, ha introducido otro requisito aparte de esos 4 que le mostré, por el cual en ninguno de los Juegos Olímpicos de verano podrá darse cita a más de 28 deportes, con un total de 300 pruebas y 10.500 competidores. Imagínense, 75 países, 25 países, las normas del antidopaje, 7 años antes, y le dice el Comité Olímpico, no puede haber más de 28 deportes, o sea, tendríamos que sacar uno de esos 28 deportes. Y no puede haber más de 300 pruebas. Y no puede haber más de 10.500 competidores. Es una condición muy fuerte, muy sólida. Porque si no, y me parece bien, porque si no estaríamos, como somos nosotros, entrando y saliendo nuevos deportes, y sería una dispersión de esfuerzo y de trabajo. Entonces mantenerse así me parece como importante. Contempla el programa de Juegos Olímpicos que para que un nuevo deporte acceda a formar parte de los Juegos debería salir uno de los que está en el programa. Imagínense ustedes cuáles de estos deportes va a querer salir de esa órbita mundial. Entonces no es tan fácil proponer un nuevo deporte, no es que sea difícil,
tendría que hacerse, manejarse estas condiciones y posiblemente entrar como un juego y retirar uno. Entonces mire que las condiciones de pertenecer como deporte al movimiento olímpico son bastante complejas. En la tarea también estaba que de alguna forma nos mostraran esta estructura, ¿sí? Eh, que es toda la estructura del deporte de órbita mundial, donde están lo que hemos hablado, lo que desagregué, el movimiento olímpico, el sistema internacional del deporte, el Comité Internacional Olímpico Internacional, las federaciones deportivas internacionales, lo que hacen, el Comité Olímpico Nacional, las federaciones deportivas continentales, las organizaciones y asociaciones olímpicas, están las otras asociaciones vinculadas al movimiento olímpico, otras organizaciones deportivas, y esta estructura es la que a usted le da un panorama total, total de quiénes y qué hace cada una de esas organizaciones del movimiento. Muchas gracias. Voy a mirar la pregunta. eh, que nos hacen. Dice acá, es la disputa que se ha pensado muchas veces con el patinaje a nivel olímpico, al tener como gran referente a nuestro país, pero que aún se mantiene en el World Range. Sí, exactamente ese es el mejor ejemplo que acabas de dar. Somos élite reconocidos mundialmente, pero no llegamos. Es que, que de estos requisitos es algo limitante. Si busca en un principio de la participación, no conocía este ítem muy interesante y creo que aquí se presenta un gran obstáculo. Sí, claro, digamos que si lo vemos con una mente más prospectiva, más de orden, sí tendría razón de ser que lo hagan. Yo le decía, nosotros como somos en el mundo, no solo los colombianos, estaríamos todo el tiempo pidiendo que entre este deporte, que salga aquel, que esta vez no funcionó, entonces metamos otro que sí funciona, entonces se volvería un relajo la estructura como tal y los deportes que tiene ya establecidos este orden mundial, ¿sí? Y claro, es limitante porque ¿quién podría cumplir? O sea, tendría que darse un movimiento de un deporte nuevo tan fuerte con, con un mercadeo y una comunicación constante con los países que se quieren involucrar, y eso sería un ejercicio muy diplomático del deporte que quiera uno echar adelante otro deporte. Pero digo, no, no es que no se pueda hacer, implicaría unos esfuerzos económicos también, unos esfuerzos políticos, unos esfuerzos de infraestructura, deporte, de todo nivel, porque tiene que llegar muy sólido allá y para que sea aceptado. Entonces, si nos pasa eso, si es limitante, es como algo de monopolio, por decirlo así, no entraría nadie más, estaríamos con esos durante mucho tiempo. John Casa, ya estamos terminando. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. John, si dices tú acá, se me perdió, vamos a ver dónde está lo que nos dice John. Si es una idea de controlar el ministerio que perdería un poco la intención de la web conferencia. Eso, profe, ¿cuándo comparte esta grabación? Listo. La grabación casi que se está haciendo inmediatamente. Yo creo que mañana ya tenemos a la compañera de la universidad, Lisette, que se encarga de colaborarnos en estos espacios. Yo creo que mañana o pasado mañana la tendría y la subo al foro general del curso. Eh, y si surgen algunas dudas, por intermedio de Skype también podemos ir aclarando, e incluso lo importante aquí es hacer un poco más de relación entre el modelo del sistema y el que vamos a ver que va a ser el sistema nuestro, a ver cómo es que funciona. Y miren lo pensado que está este curso.
Después vamos a mirar sistemas internacionales de alto desempeño, a ver cómo funcionan y podríamos pensar qué está diciendo el Comité Olímpico Internacional, qué está diciendo nuestro Comité Olímpico Colombiano y cómo es nuestro sistema y cómo es los sistemas deportivos de otro país que es de alto desempeño, de altos logros y poder hacer un criterio muy propio para proponer que nuestro sistema cambie. Y toda vez miren lo que está pasando ahora, si ustedes están inmersos en el deporte, se está haciendo una asociación, una sociabilidad de las nuevas reformas o los nuevos ajustes a la ley 181. Entonces nosotros deberíamos estar ahí también tocando el tema, vamos a mirar si podemos hacer un espacio de análisis de esos nuevos ajustes, pero los invito porque Coldeportes, ahora el Ministerio está haciendo ese ejercicio y cuando vean que en su departamento, en su municipio se hace este tipo de análisis, ya es importante que se vinculen de lleno a este tipo de trabajos. Dice John, hacer un emparejamiento, muchas gracias, hacer un emparejamiento y relación de los sistemas. Sí, la idea es poder, en nuestra capacidad profesional que vamos a tener, poder hacer ese relacionamiento o emparejamiento, como dice John, y poder mirar lo virtuoso que es uno y lo débil que será el otro, y poder hacer propuestas desde nuestro concepto profesional y nuestra experiencia de poder proponer mejoras al sistema. Eso es ideal y para eso es que estamos en este espacio de estudio para poder lograrlo. ¿Hay algún otro comentario antes de terminar nuestra intervención? Entonces no veo eh, que no, entonces dice aquí el día de hoy precisamente hay una charla sobre exactamente sobre esa socialización y lo están haciendo en los departamentos. Entonces es el momento de entender un poco el sistema, los sistemas, porque igual no somos ajenos, nosotros tenemos ese convenio de orden internacional que lo decíamos en alguna clase, Colombia lo firmó y nos estamos bajo la tutela del Comité Olímpico y de la Carta Olímpica, entonces es oportuno eh, participar, escuchar y también lo podemos discutir en un momento dado cuando ustedes lo deseen, me lo dicen por los foros y buscamos los espacios y en nuestra unidad de trabajo hay gente que también nos puede ayudar desde la visión no solo eminentemente deportiva, estructural, sino también desde la experiencial, desde otra óptica que pueden ayudarnos mucho a entender y a formarnos como futuros gerentes. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir. Yo por eso lo decíamos en la charla de bienvenida a los estudiantes. Participar en estas web nos aclaran muchas cosas. eh, Participar en estas web nos lleva, nos llevamos muchos interrogantes que nos van a permitir estudiarnos por nuestra cuenta. Entonces, son muy ventajosas. Entonces, que tengan feliz día y nos veremos en una segunda web conferencia para ir ampliando y aclarando preguntas y el compromiso es colocarles la grabación apenas la universidad la genere en el foro general de este curso. Muchas gracias a todos y feliz semana.